Es un placer darles la bienvenida y desde luego les agradezco mucho su presencia en una tarde así soleada que hemos tenido y que se presta a pasear. Pero vamos, la verdad es que venir al auditorio merecía mucho la pena. Vamos a escuchar hoy la conferencia que completa el ciclo dedicado a los talleres de artista a propósito de la exposición Rubens, o el taller de Rubens, comisariada por Alejandro Vergara, que me ha querido ceder la palabra hoy para presentar la conferencia. Bien, en las primeras conferencias nos hemos ocupado de los procedimientos de trabajo de Rubens, del funcionamiento del taller de Rubens, de la naturaleza de los talleres en su época y con anterioridad, también un poco esa comparación también entre el obrador de artista y el estudio, el estudio del letrado, pero también el espacio reclamado por los artistas como estudio. Es decir, nos hemos ceñido a un contexto cultural determinado y ahora saltamos en la conferencia de hoy al funcionamiento de los talleres en la modernidad, siglo XX, de Picasso a nuestros días, por así decir, y por lo tanto vamos a encontrarnos con parámetros de naturaleza muy distinta. Para abordar este otro capítulo, para dar ese salto, estamos muy bien acompañados con Ana María Guasch, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona en Historia del Arte, con una larguísima y muy productiva trayectoria en el campo de la historia de la crítica, de los estudios de la globalización, es decir, como esa dimensión globalizadora del arte contemporáneo, con trabajos importantes también en torno a la naturaleza de los archivos, algo que ha ocupado mucho y ocupa a los artistas contemporáneos, así como al ámbito de los estudios, los así llamados estudios visuales. Es decir, una persona muy familiarizada con la creación actual, y esa creación actual hace memoria fundamentalmente de la edad contemporánea, digamos, de lo que viene de Picasso en adelante, que es precisamente lo que vamos a escuchar hoy. Muy agradecidos, Ana María, por tu presencia y la escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, dar gracias por esta invitación y gracias a Alejandro Vergara por ser el director de estos cursos, que ha pensado en mí, y también a Javier Arnaldo, colega de la universidad, buen amigo. Y como él dice hoy, sí, vamos a hacer un salto desde Rubens a la contemporaneidad. Bueno, vamos a hacer un repaso, un recorrido por los siglos XX y XXI. Y en realidad me gustaría empezar ese es el título de mi conferencia, el taller del artista hoy, tampoco es hoy, es un poco una mirada también retrospectiva, un lugar multifacético de producción, de documentación y de archivo. Pero me gustaría realmente empezar esta conferencia citando dos textos opuestos y complementarios a la vez, que nos remiten a lo que será, como ven aquí, lo que yo denomino, el momentum 1 de mi conferencia, que se corresponde con lo que he denominado también sistema estudio, que explica en buena parte la clásica relación del artista y su estudio, en especial y aunque no de una manera exclusiva, en el periodo de las vanguardias y de la modernidad artística. Me refiero, en primer lugar, a este texto de Artist Studio de Giles Waterfield, un trabajo que traza una historia del estudio del artista desde finales del siglo XVI hasta nuestros días, centrándose en una multiplicidad de artistas, desde Rembrandt, Courbet, pasando por Rossetti, Cézanne, Rubens,
hasta Lucian Freud o Bacon. Una gran cantidad de espectaculares imágenes en color ilustran este libro, como estas que les voy a mostrar de Lucian Freud. Aquí pueden ver efectivamente imágenes del estudio de Lucian Freud, un estudio que en realidad era pequeño y obsesivo, como también pudo verse fotografiado en la exposición del Museo Thyssen, muy reciente, hace un año, y también se pudo ver la misma exposición en Londres, en the National Gallery. Cuando una persona entraba en el estudio londinense del pintor para ser retratada, porque siempre eran retratos, sabía que iba a estar metida durante muchas horas en un espacio muy pequeño y sometida a un verdadero caos, sumido en un verdadero caos artístico. En ningún caso debía irse hasta que el artista lo decidiera. El resultado nunca era halagador, pero el nieto de Sigmund Freud no mentía. Antes de pasar por la puerta de salida, les advertía de que iba a tardar mucho y que la pintura final sería algo así como el trabajo de un forense. En realidad, todos los retratados acababan aceptando el acuerdo, y podríamos decir, Freud podría tardar casi más de 100 horas en terminar un cuadro, así que las sesiones se hacían eternas. Algunos acudían al estudio por la mañana, eran así por sesiones, y otros tenían la sesión de noche, con espacio y ventanas cerradas. Por eso es habitual, ¿no?, que en sus pinturas los protagonistas aparezcan dormidos. No sé si se habían fijado en esto, como en este caso que les muestro. También me hacía referencia a dos textos al principio de mi conferencia. Este segundo para mí también es fundamental, que se llama The Studio Reader on the Space of Artists, es decir, una antología sobre el estudio del artista y abordando sobre todo el espacio de los artistas. Una exposición editada por una muy conocida historiadora del arte y curadora norteamericana, Mary Jane Jacob. Aquí estamos delante de, si el otro era un gran libro de fotografías, aquí estamos más bien delante de una reflexión teórica sobre lo que es el estudio del artista. En este libro, los autores exploran cómo el espacio de trabajo del artista, más que un simple lugar físico, se convierte en un ámbito simbólico donde se gestan procesos creativos y se materializan ideas. Según Jacob, el espacio del estudio funcionaría bien como un laboratorio, bien como un refugio o un lugar de introspección y experimentación cargado de significados que variarían en función del contexto cultural e histórico. El estudio se presenta así como un entorno en el que se dan dinámicas complejas entre el artista, sus materiales y las ideas que explora, reflejando también las condiciones sociales y económicas de la praxis artística, es decir, todo como un todo global. Poco con preguntas como ¿qué significa estar en el estudio? ¿Cuál es el espacio del estudio en la práctica del artista? ¿O cómo ayudan los estudios a los artistas para concebir su agencia y más allá de sus propias vidas? Y ahora se impondría una nueva pregunta. ¿Qué entendemos por sistema, esto que hemos denominado sistema estudio? Tradicionalmente, las representaciones del estudio siempre contemplan al artista dentro de él, es decir, el artista in situ. Aquí tenemos una visión del estudio de Matisse. Un artista, por lo general, con excepciones, aquí tenemos una visión de Dalí, masculino, excepciones como la de Frida Kahlo, pero en este espacio de la modernidad, primera modernidad, hay pocas mujeres retratadas.
con una paleta, con un modelo, que puede en muchos casos ser una mujer desnuda. Recordemos las imágenes de artistas masculinas en sus estudios, generando una verdadera mística masculina de estas imágenes que refuerzan la asociación histórica, ¿no?, de la masculinidad con la producción y de la feminidad con la pasividad y el consumo. Aquí lo podemos ver en esta obra de Picasso, ¿no?, que es El pintor y la modelo, obra que todavía puede verse en la exposición de Bancaja de Valencia hasta el 2 de marzo del 25, que se llama, si alguien de ustedes puede viajar a Valencia, se llama la exposición El Picasso y la modelo, el perfil de Jacqueline. Esa es muy prototípica de este sistema de estudio. Un sistema que, entre muchos otros ejemplos, pienso que se podría muy bien explicar a partir de las fotografías del fotógrafo, artista y editor ucraniano fincado en Nueva York y director por tantos años de la revista Vogue. Me refiero a Alexander Liberman, que le llamaban el zorro plateado, y sobre todo, bueno, conocidos por sus libros y también por su exposición fotográfica en el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, inaugurada en octubre de 1959, que se llamaba, así pueden ver el título, El artista en su estudio. Evidentemente hablaba de un artista masculino, no hablaba in her studio o in their studio, in his studio, ¿no? Y que luego pues, he podido recuperar estas imágenes gracias a estos grandes archivos que activan toda la gran producción expositiva del MoMA. Estas eran imágenes de esta exposición del 59, exposición que luego se completó con la publicación, se trasladó al formato de libro, esa sería la publicación con el mismo casi título, El artista en su estudio. Liberman se había realmente pasado 12 años de su vida persiguiendo algunos de sus artistas favoritos en sus talleres, no solo en sus talleres. El resultado total de todo este trabajo fueron más de 10.000 fotografías, de las cuales el MoMA solo exhibió 150, y en el libro quizás están reproducidas más o menos las mismas, ejecutadas entre 1940, que él estaba viviendo en Nueva York, y 1970. Solamente trabajó con 24 creadores que conformaban estas series. Se encontraban, por ejemplo, Mark Rothko, ¿no? Esa es una foto de Liberman, o Fernand Léger, y muchas veces Marc Chagall, por ejemplo, ¿dónde está? Fotos de Liberman, y en especial Pablo Picasso, ¿no? Sin duda el artista más fotografiado del mundo. Y en todos los casos, como esta foto de Picasso, de Liberman, en todos los casos Liberman presentaba una serie de fotografías que capturaban artistas muy conocidos en sus entornos creativos, proporcionando una mirada íntima a sus procesos y espacios de trabajo, casi como un retrato psicológico de los artistas, de su intimidad y de su proceso creativo. La inmensa obra de Liberman nos invita además a reflexionar sobre cómo el estudio se convierte en una extensión de la mente y de la creatividad del artista. Las fotografías muestran espacios que varían de austeros y ordenados a caóticos y llenos de materiales, reflejando cómo cada espacio responde a las necesidades y a la personalidad de su ocupante. Y finalmente diríamos que las fotografías de Liberman no solo capturan el rostro de los artistas o la mesa de trabajo de los artistas, sino también un periodo muy importante de la historia del arte. Al documentar las obras de los artistas de su época, Liberman lo que nos está ofreciendo es un testimonio visual que contribuye a lo que diríamos un registro histórico y cultural de una época, casi como una historia cultural, ¿no?
viendo estas fotografías de Lieberman, estas series de fotografías de Lieberman, no puedo sino recordar la figura del fotógrafo de los años 20 alemán, August Sander, y su portfolio inacabado por motivo de su prematura muerte que se llamaba Ciudadanos del siglo XX, donde quería hacer un gran archivo de todas las tipologías de todos los ciudadanos del siglo XX. Es un recuerdo, una relación que yo creo. Las fotografías de Lieberman no solamente nos llevan a este sistema estudio con el que he empezado mi conferencia, sino a otros conceptos, diríamos, asociados o derivados como el estudio privado o el estudio hermético. También se le podría conocer con el nombre de estudio hermético. Un estudio hermético muy cercano al artista, ya no tanto esta figura masculina, creadora, productora, sino diríamos aquí al artista como genio que posee el don de la creación, de una clase, casi de un ser, de una clase, de una humanidad superior. Nos referimos al artista prototipo de la modernidad. Este concepto de estudio y de artista van a desaparecer casi en la posmodernidad y en la globalización, pero es un artista que, como ven en estos casos, confiere toda la importancia a la persona, al autor, al aura, situando el valor artístico en la singularidad autorial, ¿no? También pues, pensando un poco coincide con el prototipo del modelo de artista moderno que formuló Charles Baudelaire en su texto de 1863, El pintor de la vida moderna. Nuevos ejemplos de Picasso, en este caso actuando para la cámara del fotógrafo francés Robert Doisneau de 1963 en Antibes. Aquí lo vemos casi semidesnudo con una toga y adoptando la pose de un orador romano. Es un retrato de pose. Aquí Picasso tenía 82 años y era un genio, se consideraba a sí mismo pues, que es este prototipo de genio que les he comentado antes. Parecía que estuviera diciendo, sigo vivo, soy relevante y casi inmortal, ¿no? Pero sobre todo me gustaría poner otro ejemplo de ese momentum. Me refiero al estudio de Jackson Pollock, ya un poco, bueno, de los años 50, él murió en el 56. Y en este caso, Pollock no adopta tanto una pose como Picasso ante la cámara, sino que es capturado en una acción, en un evento, ¿no? En un acto. No es tanto lo que importa en Pollock, no es tanto la pintura acabada, sino el proceso de pintarla, es decir, el acto de pintar. Por lo tanto, lo que importa de Pollock es sobre todo la acción de pintar. En este caso nos encontramos delante de la cámara del cineasta y del fotoperiodista alemán Hans Namuth, fotografiando y filmando las dos cosas a la vez en el estudio granero de Long Island, de Pollock, con sus goteos, sus drippings, sus danzas sobre y alrededor de los lienzos de gran formato dispuestos en el suelo. Nunca ya él superó el concepto de caballete, de cuadro de caballete. Él siempre se enfrentaba con el suelo, casi diríamos como un brujo, casi como un mago, casi como un indio navajo dibujando sobre la arena. De hecho, para él fueron muy importantes los indios navajos y su trabajo sobre la arena. Namuth, y aquí vamos a ver un vídeo, persuadió a Pollock de pintar en el exterior del estudio. Mira, aquí tenemos la voz de Pollock. En una superficie de cristal, ¿no? Mientras Namuth yacía debajo de ella para poder ver, ¿no?, cómo realmente pintaba Pollock desde abajo, ¿no?, a través de una superficie de cristal.
estos drippings que hemos comentado, estos chorreos, estos goteos, este expresionismo abstracto con el que lo cubría todo, no dejaba espacio vacío, era como una especie de horror al vacío, como una especie de vacuum cleaner, o en americano hablaríamos en inglés del all over, todo tenía que estar lleno. Mira, aquí se va llenando, no había lugar aquí a la figura y al fondo, desaparecía la tradicional relación entre figura, fondo, entre primer plano, último plano y en total la perspectiva, ¿no? Y aquí pues esta filmación de Namuth recuperada en color. I lost contact with my first painting on glass, and I started another one. En total, lo que hizo Namuth en relación a Pollock fue 500 fotografías y 2 películas. El crítico, un crítico muy conocido en el momento, Pepe Carmel, describió cuando se realizó la gran retrospectiva de Pollock en el MoMA en el año 1998, escribió: parece imposible distinguir al Pollock objeto del Pollock mítico, que en cierto sentido fue creado por las fotografías de Namuth. Namuth siguió parecido proceso, pero no con tanta intensidad. Realizó con otros artistas norteamericanos, de la llamada Escuela de Nueva York de los años básicamente 50 y 60, tanto figurativos como abstractos. Aquí tenemos un William de Kooning y una de sus mujeres y de hecho también su mujer en su estudio, o ya con posterioridad uno de los precursores del arte pop, a Robert Rauschenberg, uno de los creadores de los combined paintings, de la pintura assemblage, de un poco el más cercano al arte pop, también pues con obra de Namuth. Esta manera de entender el estudio, ¿no?, queda también muy bien explicada en un nuevo texto que les voy a presentar, un texto de Brian O'Doherty que se llama Estudio y Cubo, la relación entre el lugar donde el arte se hace y el lugar donde se expone, esta relación entre la producción y la exposición. Estudio y Cubo es la continuación del tantas veces citado ensayo del mismo autor, de 1976, que lo hemos citado todos y todos los museógrafos, los críticos, los historiadores, los curadores, que se llama un texto que se publicó originariamente en la revista Art Forum, que es Inside the White Cube, The Ideology of the Gallery Space, ¿no? Este es un texto posterior y lo que hace es ampliar la interpretación para incluir el estudio del artista, rastreando la relación entre la obra de arte y el artista, desde Vermeer hasta el modernismo tardío. Y nos plantea preguntas como: ¿cuándo y dónde se convierte en arte la creación de un artista? ¿Ocurre en los confines solitarios del estudio del artista o requiere el contexto del cubo blanco, ¿no?, de la galería, del museo? ¿Cuándo se produce arte, en el estudio o en el cubo blanco, ¿no? Lo que hace el autor es nos propone leer estudios como textos que a su vez se puedan considerar a sí mismos obras de arte. Y resulta muy interesante la distinción que hace entre el estudio como acumulación, y nos pone los ejemplos de, por ejemplo, de Curtis Bitters o de Bacon, o el estudio como tipologías que no voy a analizar. El estudio, dice él, como retiro, casi monástico, como dice el estudio de la esterilidad monástica, y aquí pone como ejemplo el puritanismo de los estudios de Mondrian, por ejemplo, o de Brancusi. Bueno, entremos
ya entramos ahora en un nuevo momentum que no sigue estrictamente un orden cronológico respecto al anterior, sino que convive con el que es y será, creemos por muchos años, el prototipo de estudio por excelencia, que es este estudio hermético o este estudio sistema-estudio. Aunque sí habría que apuntar cómo los ejemplos de este segundo momentum casi no se dan en la primera mitad del siglo XX, sino que se producen sobre todo a partir de la década de los años 60, cuando, también hay que decirlo, se empieza a resquebrajar, a cuestionar el sistema formalista y autónomo del arte, que también supieron defender críticos como Clement Greenberg o como Harold Rosenberg, en favor de un sistema mucho más plural, expandido y conceptualizado de la obra de arte. Entonces es cuando el estudio se convierte en un espacio público, como ven aquí, el estudio público, un espacio casi de convivialidad, un espacio entendido a veces como comunidad, y también se da el caso de prácticas de fuera del estudio hacia espacios públicos o efímeros, respondiendo así a un creciente proceso de desmaterialización de la obra de arte y ya no más separación entre lo que sería el estudio como producción y el estudio como exhibición, ¿no? Buscando que estos dos mundos se fusionen con la vida cotidiana y con el contexto y se contaminen con el contexto social, ¿no? Porque el primer momento era un momento, podríamos decir, que el artista estaba encerrado en una suerte de torre de marfil. Todo ello quedaría muy bien reflejado en una de las contribuciones más recientes sobre el tema del estudio del artista. Realmente, ahora yo que he investigado el tema, hay mucha bibliografía al respecto. Y esta es una de las últimas exposiciones realizadas en la Whitechapel Gallery de Londres. Como ven, se llama Los estudios del artista. A Century of the Artist Studio, desde todo un ciclo, desde el año 20 hasta el 2020. Que en una amplia gama de obras, aquí fotografías, pinturas, instalaciones de todo un ciclo, nos habla directamente de este segundo momento, nos invita a hablar de este estudio público. Una tipología de estudio que en algunos aspectos podríamos decir es una moderna iteración del taller del Renacimiento, donde equipos de artistas fueron contratados en la fabricación de las obras. También un poco se parecería al estudio de Rubens, que también han trabajado aquí, pero que en este contexto del siglo XX resurgió en los años 60 con el pop art y con los llamados modelos industriales de producción. La ocupación por parte de Andy Warhol, de una factoría en Nueva York en la década de los años 60, ejemplifica el estudio como un espacio público e incluso, diríamos, performativo. Un lugar de encuentro, de acogida, hipsters, drag queens, músicos, socialités, estrellas de cine, donde también se podía funcionar como un espacio expositivo, que hemos dicho, en el que el artista presentaba su propio trabajo o invitaba a otros a mostrarlo. Aquí podemos ver fotos del estudio Warhol en una factoría abandonada en lo que fue la calle 47 de Manhattan, en Nueva York. Una auténtica realmente fábrica donde se producía pintura, pero en este caso no una pintura manual, al óleo ni a la acuarela, sino una pintura serigrafiada. Se producían películas como Sleep o Empire o It, y se producía música también, ¿no? Aquí nació, en esta factory, nació el grupo musical, la banda musical de Velvet Underground, ¿no? Fue uno de los amigos más cercanos de Warhol, Willie Name, el que ven aquí, el que en el año 64 cubrió paredes, techos y muebles del estudio de Warhol en papel aluminio
y pintura plateada, creando un emblemático ambiente, podríamos decir industrial, futurista, ¿no? La que se denominó la Silver Factory. Todo en una estética que encarnaba plenamente el espíritu del arte pop. Una fascinación por la... Aquí está este espacio de convivialidad, una fascinación por la tecnología, también por el consumismo, por la reproducción masiva. La elección del color plateado representaba modernidad, representaba glamour también, había mucho de glamour, industria, drogas también, todos valores que estaban muy cercanos, muy a la obra y al mundo de Andy Warhol. Saltando en el tiempo, voy a presentarles ahora otro estudio y los voy a unir en el tiempo porque son distintos en el tiempo, pero los dos estaban concebidos como una fábrica, como una factoría. En este caso les voy a hablar del artista chino Ai Weiwei, afincado en la actualidad en Portugal tras su paso por Berlín, que entendió su estudio de Berlín como una fábrica, pero en este caso tendríamos que matizar como una fábrica socialista al estilo de la Alemania del Este en un distrito suburbano de Beijing, de Pekín, ¿no? Ai Weiwei aplicó a su estudio este concepto que ven aquí, el concepto de Zuoyou, estudio, que en mandarín significa, pues a la vez, izquierda y derecha, o ambos lados, y que alude a la idea de inclusión y de expansión multidireccional, simbolizando cómo el arte puede impactar en diferentes esferas a la vida social y sobre todo a la vida política. Zuoyou también representa el concepto de resistencias al frente a todo tipo de autoritarismo y además también es un espacio pensado para el trabajo colectivo y para el intercambio de ideas. No les puedo mostrar este estudio, solamente les mostraré de este estudio su demolición. Bueno, sí, es una foto del estudio antes de su demolición por parte de las autoridades locales, que sin previo aviso destruyeron, comenzaron a derribar toda la inmensa factory, que era la inmensa fábrica, que era este estudio de Ai Weiwei en el año 2018. Aunque Ai Weiwei ya no vivía en China en este momento, pues se había trasladado a Berlín, el acto fue interpretado como una señal de represalia hacia su activismo y hacia su disidencia y a sus críticas al gobierno chino. Aquí les muestro algunas fotos no del estudio, sino de su demolición. Escribió en alguna red social Ai Weiwei: hoy comenzaron a demoler mi estudio en Pekín sin ninguna advertencia. Lo tenía como mi estudio principal desde 2006. Adiós, escribió el artista en las redes sociales. Y ya estamos llegando al momento 3. Yo les diría que todas las lecturas y las aproximaciones hechas al concepto de estudio contemporáneo, tengo que reconocer que la lectura más iluminadora para mí fue la que derivó del conocimiento de unos contenidos de un seminario taller, de una especie de congreso celebrado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Hamburgo en el año 2006 y que se concretó luego en estas actas o en este texto llamado Topos Atelier. Taller y forma de conocimiento como subtítulo. La pregunta de entrada que se planteaba este simposio era: ¿es el estudio la terra incógnita de la historia del arte? Sabemos mucho de estudios de artistas, se podía leer,
tanto en lo relativo a las representaciones de los estudios desde la Edad Media, como en lo referente a las fuentes escritas. Pero sigue habiendo grandes lagunas en la definición tanto histórica como teórica del tema. Si se considera el estudio no solo como un lugar de fabricación, o sea, un lugar fáctico, concreto de obras individuales, sino también como un lugar de fabricación de ideas, o dicho de otro modo, la transformación del conocimiento en arte, entonces se abren nuevos campos de investigación. Estamos, pues, delante de una perspectiva ampliada y le hemos llamado el estudio múltiple a este tercer momentum. Estudio múltiple, sistema estudio, estudio público, estudio múltiple. Estamos ante una perspectiva ampliada y múltiple del estudio, lo cual nos remite a este tercer momentum, el más cercano, sin duda, a lo contemporáneo, y el que nos lleva a plantearnos nuevas preguntas, como, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del estudio en la actualidad? O, mejor dicho, ¿qué función o funciones ha asumido el estudio en el siglo XXI? ¿Y qué ha perdido o ha ganado? ¿Qué lugares nuevos y diferentes ocupa? ¿Y qué potencial tiene? Este concepto ampliado y múltiple del estudio ha ido tomando múltiples formatos en los últimos años. Yo casi les confesaré que casi me animaré a hacer una investigación al respecto, porque realmente he descubierto el tema con el que no había trabajado con anterioridad. Entonces, de ahí la necesidad, ¿no?, delante de tantas nuevas tipologías y de tantas nuevas variables de este concepto clásico del estudio, se impone plantear algunas tipologías, ¿no?, y luego ya penetrar en algunos estudios, ¿no? Y también con el objetivo de visibilizar y de cuestionar algunas de las concepciones y de las realidades del estudio del artista. Entonces voy a escoger casi 4 o 5 casos de estudio de los múltiples que hubiera podido presentarles de este tercer momento, que es el más contemporáneo y que, por otro lado, es con el que yo, desde mis investigaciones en la academia, con el que me siento más involucrada. Empezaríamos con una de estas tipologías, el que denominaremos el estudio como manifiesto, de Gerhard Richter, y esto lo vamos a ver en este cuadro que le llamó así, le llamó atelier, le llamó estudio, en francés lo llamó, es un artista alemán, y este cuadro, para que este es un momento de estudio, pero el cuadro en sí mismo, no sé si les diré las medidas para que vean un poco el tamaño real. Es un gran tríptico de 6 metros de ancho y 60 centímetros de alto, un óleo sobre tela. Es una obra del año 85 que sintetiza de manera programática y diríamos casi a modo de manifiesto varios temas sobre el estudio, ¿no? No solo es un reflejo de la posición artística de Richter, sino que también es una obra clave en su producción y también abarca diversos significados del estudio del artista, el taller, el lugar de creación. Aquí volvemos casi al primer momentum, el espacio del genio, el ámbito de la imaginación. El estudio de Richter es una suerte de reflexión sobre la metodología de un artista, que diríamos casi como Picasso, sigue utilizando el estudio como un espacio central de creación. La obra esta que vemos demuestra además la larga tradición iconográfica del estudio, que no ha terminado con la denominada era post-estudio, de la que les voy a mostrar algunos ejemplos. Para Richter, como para muchos otros artistas, el estudio es un tema intemporal que sigue sirviendo para manifestar la autocomprensión del artista de manera similar a como lo habían hecho los grandes artistas del pasado. Les voy a mostrar ahora un vídeo
y vamos a penetrar en el estudio de Richter. Gerard, hi. Hi, Nick. Hi, how are you? Good to see you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Are you well? Se encuentra con Nicolás Serota, el director de la Tate Modern de Londres. Hi. Morning. Morning. Fresh like from holidays. So, what have you been doing? Do you want a cup? I'm going to have It's a for cup. you. Because For me? Thank Yeah. you. Okay. Now we're bothered. So good to see you. You're looking well. Él es su asistente. Okay, excellent. Los Good. So we're on to grandes the two estudios de main artista things to tienen talk a about, the sus cover o a and su the asistente. subtitle. Let's concentrate on the show and then come to the catalogue, shall we? Sure. Okay, so have you talked about Baader Meinhof? Yeah. In the workshop, we just two assistants, and here we start preparing everything with what is necessary for the paintings. And if Gerhard wants to paint, normally a few weeks earlier, he orders the sizes of the canvases and asks us to prepare the paint. Now here we are in storage. Here are some of the prepared frames. The other side we've got some ready ones, packed, numbered side. If he starts a realistic painting, if he works on it and in the breaks he put on such things here, it's guaranteed that there's no animals coming to the pictures, or it dries not so fast, because the last step is normally that he uses a thicker, fine brush just to unsharpen them. Vamos a entrar en otro estudio, casi así de hurtadillas. Aquí tenemos otra visión del estudio del artista conceptual norteamericano Bruce Nauman, que ya a finales de la década de los 60 describió su propia práctica artística, muy centrada en lo que se conocía en aquellos momentos como arte del proceso, process art, como decía él, dar vueltas en el estudio. Aquí lo que hace es filmar su estudio casi vacío, de noche. Aquí podrán ver, esto es una obra de arte que se mostró por primera vez en el 2001 en una exposición titulada Mapping the Studio. Verán un gato, luego les explicaré el porqué del gato. ¿Y los ratones? Aquí. Escribe Nauman, fueron los ratones los que desencadenaron este proyecto. En aquel verano tuvimos una plaga de ratones de campo en la casa y el estudio. Me senté en el estudio frustrado porque no tenía nuevas ideas. Llegué a la conclusión de que debía trabajar con lo que tenía disponible. Tenía un gato y ratones. Por casualidad también tenía una cámara de vídeo en el estudio que podía hacer grabaciones en infrarrojo. Es una visión nocturna esta. Así que la coloqué, la encendí por la noche y la dejé funcionando cuando no estaba para ver lo que pasaba. Fin de la cita. Y esta es la publicación que recoge este proyecto Mapping the Studio de Bruce Nauman. Les mostraré también un estudio, entraremos dentro, una tipología que he denominado el estudio interdisciplinar de Olafur Eliasson. Él es un artista danés que, afincado en Berlín,
que pertenece a una nueva tipología, podríamos decir, como de artista empresario, que gestiona su enorme estudio interdisciplinar, y me gusta mucho insistir en esta palabra interdisciplinar, porque desde la academia también la usamos, para reivindicar el hecho de poder trabajar con otras disciplinas, en mi caso, que no sean la historia del arte, y esto enriquece la disciplina en vez de perjudicarla, ¿no? Él, en este caso, está habitando una antigua fábrica de cervezas en Berlín. Es esta sería otra como Grand Factory, en 3 plantas. Todo este edificio que ven es su estudio, junto con su equipo realiza obras de arte, proyectos de arquitectura y exposiciones, con un proyecto de estudio absolutamente interdisciplinar. Esta es otra imagen en el que colaboran investigadores, historiadores del arte, archivistas, arquitectos, científicos, y moviendo un volumen de trabajo y dinero, diríamos, normalmente ajeno a la práctica artística, ¿no? Y lo más interesante es que lo hace con un gran rigor, con un gran compromiso con el mundo que le ha tocado vivir, incluso diríamos hasta con humildad, algo que es difícil de encontrar en otros artistas con envergaduras similares como la suya, tanto económicas como de infraestructura, de producción, como Anish Kapoor o como el siempre cuestionable Jeff Koons, que también lo hubiera podido mostrar. Entremos unos minutos en el interior del estudio berlinés de Eliasson. It just looks a little. I mean, it kind of looks nice. The way that the cable is connected to the top. Yeah, that's temporary. Yeah, so you're happy with the light. I'm excited. I also think the shadows are great. Congratulations. It's perfect. It's nice with the little glowing thing inside. That's great. The placement of the color we should locate here in the model and do it exactly like that on site. Okay. You see the blue up there? Yeah. And then there was a red, there's a red there. We need more of that. The objects are not necessarily the most interesting part about art. It is what the object does to me when I look at it or engage in it that is actually interesting. You are somehow provoked into a more negotiating role because you go like, what am I looking at? Son sus obras. Él trabaja sobre todo con conceptos evanescentes, con fenómenos evanescentes como son la luz, el viento, la niebla y el agua, a través de una gran diversidad de medios. ¿Qué es lo que se pudo ver bueno, esto es un poco otra visión de su estudio, en una exposición que hace 2 meses se clausuró, una gran antología suya que se clausuró en el Museo de Arte Contemporáneo de Singapur, y se podía ver pues, una gran antológica del trabajo sobre todo fenómenos evanescentes, que están diferentes estancias de su estudio berlinés. Todo tipo de materiales, por tanto, claro, él no lo puede hacer, es un artista desde el conocimiento de las bellas artes, necesita la ayuda de otras disciplinas, ¿no? Por esto le hemos llamado este estudio interdisciplinar. Este era un vídeo de la exposición de Singapur, pero me parece que no funciona. Bueno. Y llegamos a la cuarta y última tipología que les voy a mostrar hoy, que es el estudio como archivo. Ya Javier
ha anunciado antes que una de mis líneas de trabajo es la del archivo, el concepto de archivo, tanto desde el punto de vista de la teoría como aplicado al ámbito de la curaduría. Y aquí un poco es un tema nuevo que es el concepto de archivo aplicado al ámbito del taller y del estudio del artista. Aquí les voy a mostrar dos trabajos muy distantes en el tiempo. Uno que yo diría que es absolutamente desconocido, que es el artista chino A Bing Chuen, y otro ya mucho más conocido para nosotros, que es Antoni Muntadas. Me gustaría ahora mostrarles el proyecto del estudio del artista A Bing Chuen, llamado Thinking Studio, es decir, el estudio de las ideas. Este es el artista, un artista que murió en el 2009. Es una especie de biblioteca, estudio, archivo, un estudio que en vida del artista solo se podía acceder por invitación, nunca se mostró al público por explícito deseo del artista hasta la muerte del mismo, cuando sus archivos fueron desempaquetados y estudiados. El estudio era un archivo anómico, podríamos decir. En el archivo hay como dos grandes categorías: el nomos, el orden, la ley, y el archivo anómico, que es más bien el que deriva en el concepto de acumulación, de storage, de almacenamiento. Él estaría más cerca de este último, y en lo que vemos en este estudio, taller, laboratorio, archivo, son cajas, centenares de cajas de fotografías hechas por el propio artista, de gente, de lugares y escenas de la vida cotidiana de su Hong Kong natal, más todo lo que iba recolectando: catálogos, collages, revistas, álbumes, documentación fotográfica de miles de exposiciones de la ciudad desde el año 60 hasta su muerte en 2009. Todo este material, que ya es público, también era una de las constantes del artista, era no hacer exposiciones con su material. Todo su material estaba encerrado en esta especie de estudio de las ideas y no debía ser mostrado sino hasta después de su muerte, y como así ocurrió. En la actualidad todo ese riquísimo material se encuentra en un archivo asiático, que es en el Asian Art Archive, desde 2014. Y para ir acabando, también estamos acabando en el tiempo, vamos a penetrar en el interior también el archivo, taller, estudio, laboratorio de un artista mucho más cercano, mucho más conocido. Yo diría que es uno de los artistas españoles más conocidos a nivel internacional. En los últimos meses viaja por toda Asia con sus proyectos en Beijing, en Corea del Sur, en Japón. Me estoy refiriendo a Antoni Muntadas. Él es, diríamos, casi el prototipo de artista global. Este es él. Es un artista nómada que tanto vive en Nueva York, que tiene una casa, como en Venecia, que tiene un estudio, como en Barcelona, que tiene otra casa, o en hoteles, ¿no? Fruto de estas largas estancias en ciudades tanto europeas como asiáticas, preparando sus exposiciones in situ. Muntadas, diríamos, no tiene estudio, no tiene ningún estudio como los que hemos visto antes, solo casas que eventualmente se convierten en estudio, lo cual le llevó a la creación de su archivo, de su estudio, que le llama así, Archiu AM, que es Archiu Antoni Muntadas, que es un espacio de investigación, es una network para dar paso a toda su obra online. Tiene mucho que ver también con la edición, con la publicación. Es como un meta-archivo, es como un archivo de archivos. Es también una base de datos, un archivo para nuevas propuestas. Lo que no hay en este archivo, no hay en este taller, son las obras de Muntadas,
porque montadas las obras no existen como tal, solo existen cuando se montan, cuando se documentan, cuando se fotografían, pero después se destruyen hasta un nuevo montaje, ¿no? Todo esto ocurre en las afueras, en el área metropolitana de Barcelona. Este archivo, que son fotos que él me ha cedido personalmente, porque somos buenos amigos, también es muy buen amigo de Javier Arnaldo, y le pedí estas fotos que no están publicadas en ninguna parte, son fotos personales suyas, de su estudio. En realidad no es más bien también, yo diría, una factory con un equipo de trabajo interdisciplinar, trabajando, organizando su obra y ordenándola en formato de archivo. También es muy importante no únicamente el archivo físico, no son importantes solamente las cajas, los ficheros verdes, marrones, sino también todo lo que un grupo de profesionales trabajan en su archivo online. Todo eso también puede verse, de hecho todo el trabajo de montadas, todas sus obras pueden verse en este proyecto online que se llama Archivo Antoni Muntadas. Es pues un lugar de investigación donde lo primario y lo más importante no es la obra, como he dicho, Muntadas destruye sus obras y las rehace en cada nueva instalación, sino el documento. Aquí el concepto clave para Muntadas es el concepto de documento. La obra se convierte en documento. Documentos que hablan de frontera, hablan de migración, hablan de memoria colectiva, de contextos territoriales, pero también de reflexiones de distintos teóricos e historiadores como Benjamin, Sontag, Barthes, Philippe Dubois o Krakauer, entre otros. Esos ejemplos nos ayudan a situar el estudio en una doble vertiente: el archivo como un centro de documentación y de investigación conformado en torno a las obras y proyectos artísticos de Muntadas, y la misma producción artística que de manera implícita o explícita utiliza este archivo como base conceptual y material de nuevas obras, ¿no? Esta es la última foto que les presento de su estudio. Como conclusión, yo diría que en esta conferencia hemos presentado los talleres de artistas en la cultura contemporánea como espacios de producción, de experimentación y de reflexión. En relación al, por ustedes tan bien conocido, taller de Rubens, que funcionaba como un lugar físico de trabajo, ahora los estudios han pasado a convertirse en espacios multifacéticos que incluyen no únicamente la producción, sino también el archivo, y lugar de investigación y contextualización del trabajo, lo cual comporta colaboraciones interdisciplinarias que ocurren en el estudio, residencias de artistas y otras formas de intercambio. Y también existe la posibilidad de que muchos talleres se conviertan también en estos espacios públicos, en estos espacios de exposición temporales, y también finalmente en ecosistemas, ¿no? Porque el arte en la actualidad es realmente un ecosistema creativo dinámico, ¿no? Donde todos los miembros que conforman la comunidad del mundo artístico acaban convergiendo. Gracias a ustedes por escucharme y gracias de nuevo a Javier y a Alejandro por darme esta oportunidad para penetrar en un campo de estudio hasta ahora no estudiado por mí, pero quizá lo será a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias.